Hola, en este video les voy a mostrar cómo configurar el módulo de gestión de cambios dentro de Service Desk Plus. En primera instancia vamos a visitar el módulo de administración y observamos la sección de administración de problemas y cambios. En primera instancia vamos a encontrar la posibilidad de configurar distintos tipos de cambios. En base a las buenas prácticas de ITIL se mencionan algunos tipos de cambios, ¿sí? En donde uno de los más importantes generalmente es el cambio estándar, debido a que pueden existir cambios que no necesiten aprobación, como lo vemos marcado al final, y que automáticamente después de su ingreso pasan a una etapa de seguramente implementación, diseño o preparación antes de poner en práctica directamente el cambio. Este es uno de los más comunes, como también existen cambios que pueden ser mayores o menores o incluso cambios de emergencia, en donde seguramente ya requieran de una aprobación o no requieran, dependiendo de su caso de uso. Puedo configurar nuevos tipos de cambios sin ningún inconveniente y también marcarlos si son preaprobados o no son preaprobados. Seguidamente, la siguiente opción muy importante es la opción de etapas y estados. En este caso vamos a encontrar las distintas etapas que tiene la herramienta. Hablamos de una etapa de envío del cambio, una etapa de planeamiento, una etapa de aprobación, implementación, revisión y cierre. Esas son las etapas que vienen incluidas por defecto. Y dentro de cada una de las etapas observamos que yo puedo definir los estados por los cuales pasan esas etapas y veo rápidamente que tiene un estado aceptado, rechazado, solicitado como obligatorios, ya que no los puedo eliminar, pero además veo estados como pedido de información, enviar para autorización. Yo podría agregar un estado más que sea, por ejemplo, espera de presupuesto, por dar una situación en donde además de dar el nombre al nuevo estado, veo que también puedo notificar una plantilla para avisar a las personas que yo configure como personas a recibir notificación cada vez que un cambio ingrese a este estado. Vamos a guardar con las opciones por defecto. Vamos a dejarlo como está en este caso y fíjese en lo que aparece. Ya tengo un estado presupuesto, pero me dice no tiene ninguna acción y no tiene notificar a que no hemos configurado. Por eso mismo me lo dejé como estaba, para que ustedes diferencien con los otros estados que ya tienen las acciones que va a realizar e incluso a quienes va a notificar. Y ahí viene nuestro siguiente punto. Esa parte de a quienes vamos a notificar no tienen que ser personas con nombre y apellido con una dirección de mail, sino que van a ser roles que se van a otorgar dentro del módulo de cambios, y que incluso una persona puede tener diferentes roles en diferentes cambios. En un rol puede ser manager de cambios, en otro rol va a ser seguramente un stakeholder, que es una persona involucrada en un cambio. Para eso vamos a la sección de roles y vamos a encontrar que ya existen algunos roles nuevamente predefinidos, que los vemos acá, que los puedo editar sin ningún inconveniente. Puedo venir y editar el nombre si es que no lo puedo cambiar, y vamos a decir implementador es el rol, y observamos que este rol puede desempeñarse tanto para los técnicos solamente o para los usuarios. Es decir, que yo podría venir y definir a quienes voy a aplicar este rol, ya que el módulo de cambios me permite interactuar tanto con técnicos como con solicitantes. Además de a quién va a aplicar, también podemos ver qué visibilidad, qué privilegios va a tener. Si solamente puede ver las etapas que las está mencionando ahí, el submission, el planning, la prueba, la implementación, revisión y cierre, o si no, si es que va también a poder editar esas etapas o bien aprobar esas etapas en este caso, ¿sí? Excepto la etapa de aprobación, que más allá de que la etapa se llama aprobación, esa es la única etapa en donde entra en juego el concepto llamado el comité de aprobación o el CAP, ¿sí? En este caso
El CAP en sí no realiza una aprobación, realiza una recomendación, ¿sí? Que va a decir que de acuerdo a toda la información que ha recibido en la etapa de planeamiento, diseño y envío del cambio, ellos están de acuerdo o no están de acuerdo para que ese cambio se realice. Esto quiere decir que vamos a actualizar esta modificación que hemos realizado, y más allá de que vemos acá que aparece un rol llamado CAP, en realidad este rol no es el que me va a definir quiénes son los miembros que van a poder realizar determinadas operaciones, sino que vamos a encontrar de forma separada una sección llamada Comité Asesor de Cambios, o el CAP, como lo habíamos estado hablando, en donde yo puedo venir y decir, vamos a crear un nuevo CAP financiero, ¿sí? En donde vamos a añadir un grupo de personas y vamos a decir que esta persona, por ejemplo, esta persona y esta persona son miembros del equipo de aprobación del CAP financiero, ¿sí? Y que en este caso yo podría decir que Jennifer, por ejemplo, es el gerente de finanzas. El gerente de finanzas no necesariamente debe tener un rol de técnico dentro de la herramienta para poder dar un ok de si se va a hacer o no se va a hacer un cambio. Y fíjense en que un cambio podría requerir aprobación financiera cuando se necesiten comprar recursos, adquirir recursos, es decir, cuando estemos hablando de que se necesita dinero para continuar el proceso, ¿sí? Pues en este caso vamos a añadir los miembros, ya están añadidos, vamos a cerrar y ya los vemos disponibles y voy a guardar. Voy a crear otro CAP llamado un CAP comercial, ¿sí? Que en este caso vamos a seleccionar al mismo guest que ya lo teníamos en otro CAP, pero además vamos a seleccionar a otras personas que estarían involucradas también en ese proceso, ¿sí? Por esa razón es que yo puedo tener distintos CAPs y los miembros incluso pueden estar compartidos o pueden pertenecer a diferentes CAPs. Una vez que yo ya he definido el CAP, el siguiente proceso que vamos a observar es que antes de crear los cambios, yo necesito definir cómo van a interactuar esos cambios. Para esa razón vamos a encontrar lo que se llama plantillas de cambios. Yo les había hablado que además de los tipos donde puedo definir si es estándar, menor, mayor o incluso habíamos hablado de un cambio de emergencia. Fíjense ahora cómo ya puedo cargar toda una estructura, todo un workflow, un flujo de trabajo de cómo va a funcionar este concepto de los cambios que vamos a recibir. Yo voy a añadir una nueva plantilla y vamos a decir que esta plantilla de cambios va a ser para cambios de hardware, ¿sí? Seleccionamos cambio de hardware. Yo podría definir qué campos vamos a poner por defecto en la categoría. Vamos a poner acá, por ejemplo, desktop hardware, por seleccionar algún valor. Vamos a decir que siempre el owner de estos cambios va a ser esta persona, el manager va a ser esta persona. Vamos a seleccionar que todos los campos, todos los cambios de este tipo ingresan con la urgencia normal y con prioridad normal también, y que el riesgo es medio, ¿sí? Vamos a definir que el estado y la etapa siempre ingresan en la primera etapa. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Servicios afectados. Puedo tener un título, puedo tener un motivo del cambio, ¿sí? Que todas estas opciones también las puedo configurar desde la administración. Yo podría decir, listo, ya tengo el template. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Necesito más personas que van a formar parte de este cambio y van a cumplir roles. Por eso previamente vimos las opciones de los roles anteriormente. Y ahora puedo venir y decir, el Light Manager va a ser esta persona. Vamos a elegir dentro de las personas disponibles que yo tengo cuáles van a cumplir ese rol, que van a estar haciendo operaciones, ¿sí? Vamos a poner acá, por ejemplo, el administrador, y estas van a ser las personas que cumplen un proceso. ¿Qué es lo que me dice ahora? Ya estaría listo, en este caso me da unas opciones de crear reglas de campos y formularios. Esto me permite interactuar para que el cambio funcione en base
a una lógica dependiendo de los datos que se ingresen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría decir que cada vez que recibo un campo, por ejemplo, vamos a decir, si el campo prioridad es alto, por ejemplo, ¿sí? Yo podría definir que se ejecute una acción, se habiliten nuevos campos, se deshabiliten, se muestre un campo en particular, hacer que otros campos sean mandatorios, ¿sí? Incluso yo podría definir que se ejecute algún script y como vemos acá lo que me muestra es una interfaz para escribir código de JavaScript y en este caso del lado izquierdo vemos los valores del cambio. Veo el estatus, veo el riesgo, veo el change owner, el manager, veo las fechas, el impacto, la urgencia, servicios, es decir, puedo usar cualquiera de estas variables, ¿sí? También podría yo, si conozco el lenguaje de JavaScript, empezar y venir a codificar para realizar acciones externas si las quisiera realizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Con esto vamos a cancelar esta parte de acá y podemos decir que ya tenemos listo nuestro template. Vamos a verlo en la lista. Ya tengo mi template de cambio de hardware, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Definir el flujo de trabajo como estábamos mencionando hace un instante, ¿sí? Vemos acá que me dice que incluso puedo duplicar plantillas si las quisiera, el editarlas o eliminarlas. Y vemos que en este caso los dos anteriores ya tenían un flujo de trabajo definido. Nosotros en nuestro template no hemos definido todavía porque vamos a ir en este momento y vamos a crear un flujo. Fíjense en que los valores parecen similares, pero en el momento de la configuración son totalmente distintos. Vamos a configurar ahora, vamos a decir que es cambio de hardware, vamos a colocar el mismo nombre que lo vamos a marcar antes. Me dice si es que es un cambio de emergencia o no, si es que es un cambio predeterminado. Y el siguiente punto y más importante es cómo va a operar este cambio. Y vemos que me dice cada una de las etapas que se han definido y los estados que tienes disponibles para ir configurando. Y recuerdan que yo les había dicho que creamos un nuevo estado, pero lo dejamos sin necesidad de notificar a alguien en particular. ¿Por qué? Porque ya dentro de este proceso del workflow yo puedo obligar a notificar a ciertos roles dependiendo de el paso a paso que siga ese cambio. ¿Qué es lo que nos dice acá? Ingresa el cambio en la etapa de submission. En el momento en el que esté en esa etapa tengo dos opciones, lo acepto o lo rechazo como base y seguidamente puedo tener más estados dependiendo de lo que yo haya agregado, ¿sí? ¿Qué pasa si lo acepto? ¿A quién notificamos que lo aceptamos al cambio? Y posteriormente, ¿hacia dónde continuamos con el cambio? Hacia el planeamiento y al estado planeamiento en progreso. Y una vez que nos movimos a esta etapa y estado, ¿a quién notificamos que ya estamos en este estado? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo rechazamos? ¿A quién avisamos que lo rechazamos? ¿Y a dónde deberíamos ir? Seguramente vamos a ir a una etapa final en donde estamos hablando de un close por cancelación, ¿sí? Esto quiere decir que como se rechazó desde el momento de la creación, automáticamente ya estamos cancelando. Y vemos a quién vamos a notificar, en donde yo les mencionaba que puedo elegir a todas las secciones. Vemos acá el implementador, que es aquel campo que nosotros traducimos en este caso, ¿sí? O sea, una vez que yo ya definí cómo se va interactuando, voy diseñando el workflow, voy diseñando el paso a paso. De la misma manera lo voy a hacer en el planeamiento, de la misma manera voy a hacer en la aprobación y posteriormente en el resto de módulos como lo vemos acá. Eso quiere decir que ahora yo podría volver a la etapa de cambio de los templates, ir y editar mi template anterior. Y en la parte superior dice sigue el flujo de trabajo y voy a buscar y seleccionar cambio de hardware, que es aquel que acabamos de crear en este momento, y le vamos a guardar. Ahora ya estaría listo y veremos que ya tengo un flujo de trabajo destinado, ¿sí? Con esto ya hemos preparado nuestro cambio, ya tenemos toda la información disponible, ¿sí? El siguiente paso va a ser ya empezar a consumir el módulo.
una de las formas de empezar a generar cambios es ir al módulo directamente, seleccionar la opción de generar un nuevo cambio y en ese momento las dos primeras opciones me dicen necesita una plantilla o un flujo o quiere cargar los datos manualmente. Recuerdan que nosotros ya habíamos predefinido campos en este detalle para generar el nuevo cambio. Yo podría venir y seleccionar es un cambio de hardware y automáticamente ya me va a cargar los datos. Fíjese en desktop hardware, administrator, normal, medium y mi flujo de trabajo también, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace falta definir? El título del cambio. Vamos a decir que es un cambio de un servidor de producción, ¿sí? Si hay un motivo de un cambio, vemos acá, vamos a decir que es por cumplimiento de seguridad y vamos a dar un detalle del cambio, ¿sí? Le vamos a dar clic en guardar. Esto sería generar un cambio de una manera programada o de una manera on demand, a petición podríamos decirlo. Otro de los procesos por los cuales se genera un cambio es debido al ciclo de vida del resto de los módulos. El ciclo de vida menciona que ingresa un incidente. Si ese incidente se vuelve repetitivo en varios usuarios, eso genera un problema. El problema tiene soluciones temporales, los workarounds o soluciones definitivas. Si después de un periodo de tiempo de trabajar en el problema no se encontró la solución, el problema puede ser el input de un cambio o lo que se conoce como RFC, un Request for Change. Eso quiere decir que yo podría ir a la sección de problemas, buscar dentro de la lista de todos los problemas abiertos. En este caso vamos a encontrar que tengo 2 problemas abiertos, seleccionar alguno de ellos y dentro de las opciones de problema encontramos un menú que dice nuevo cambio, en donde yo tengo la posibilidad de generar un cambio en base a los datos de ese problema. Vemos aquí que nuevamente me pide un template, si es que yo quisiera aplicar un template con ciertos valores predefinidos. Veo que ya me trae el título y la descripción del problema y yo lo único que necesito es decir quién es la persona que está pidiendo el cambio. Al igual que en los problemas, el módulo de cambios no necesariamente tiene que pedirse por el usuario final. Puede ser un técnico quien está solicitando este problema para generarse en este momento. Vamos a darle clic en guardar y vamos a crear un cambio en este momento. Pero en este instante seguimos posicionados sobre el módulo de problemas como lo vemos acá. Pero ahora ya no me dice nuevo cambio, ahora me dice ver el cambio. Yo ingreso y recién en ese momento me estoy pasando al cambio que ya está con un ID 2, que es el nuevo cambio reportado por el técnico 1. ¿Cuál sería el siguiente paso? Empezar a popular de información este cambio. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya completé todos los datos, los detalles iniciales, ya tengo los roles y las personas involucradas, ¿cuál es mi siguiente paso? Aprobar esta etapa, como estuvimos mencionando que sería el estado de esta etapa, aprobarla. Vamos a dejar un comentario porque la aprobamos y fíjense en la parte superior antes de que le demos guardar que me encuentro con una base, con una línea de seguimiento en la etapa de submission requested. Vamos a darle clic en guardar y vemos cómo la línea de vida del cambio empieza a desplazarse. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Si yo intento volver a la etapa anterior, ya no tengo forma de editar la información general del cambio, porque ya fue aceptado y ya fue avanzado a la siguiente etapa. Vemos ahora que aquí puedo añadir detalles del impacto, como vemos acá, voy a añadir algunos valores. ¿Sí? También podría adjuntar archivos para completar lo que se conoce como el plan de implementación, el plan de retirada, un checklist, un tiempo de inactividad, comentarios, todo el proceso. Una vez que yo haya avanzado, el Change Manager o el Change Owner, dependiendo de la asignación, aprobará este siguiente paso a la siguiente etapa dejando un comentario y le damos clic en guardar.
Si volvemos a chequear el proceso anterior, ya no tengo forma de editar o adjuntar. La única forma de que yo pueda volver hacia atrás, es decir, saltarme el workflow que definí en la primera parte de la configuración, es el Change Manager o el Change Owner. Con ese privilegio pueden ir y editar completamente el cambio. En el momento de la edición, en la sección de etapas, van a poder volver a una etapa anterior en un estado en particular, supongamos en revisión, dejando un comentario. Volvemos por revisión, por ejemplo, actualizamos el cambio y esa es la única forma con la cual yo puedo volver hacia atrás y cargar nuevamente información. Obviamente todo este proceso queda registrado dentro del historial. ¿Qué se agregó? ¿Quién lo agregó? ¿De qué etapa pasó? ¿Hacia qué etapa? ¿Quién lo hizo? Si se hizo de forma automática por el sistema o lo hizo un técnico logueado, que en este caso el administrador es quien está logueado, ¿sí? Si volvemos nuevamente y aprobamos este siguiente paso, llegamos a lo que les comenté, la etapa de aprobación, que en realidad es tratada como una etapa de recomendación, donde me dice vamos a añadir miembros del CAP, me dice de qué CAPs y aparece el CAP comercial o el CAP financiero, vamos a elegir el financiero. Tengo estos miembros, puedo elegir a todos ellos o al menos a 2 de ellos o a algunos de los que estén disponibles. Punto muy importante. Estas personas deben tener configurado el correo electrónico, porque la notificación para que él recomiende el cambio o no se va a enviar por correo electrónico. Por esa razón aquí aparece correo electrónico y no está disponible. Una vez que yo ya los tenga agregados a todos, los selecciono y les digo enviar para la recomendación. Como no tengo ningún ID configurado, me devuelve un mensaje de error. Es un punto muy importante, ¿sí? Una vez que ya se haya aprobado esta etapa, se continuará con las siguientes etapas de acuerdo al workflow como se ha configurado. De ahí la importancia de tener un workflow, ¿sí? Yo les había dicho que creamos el cambio de forma directa ingresando al módulo. La segunda opción fue entrar a un problema y crear un cambio directamente, ¿sí? Pero también yo tendría la posibilidad de ir a una solicitud en particular y desde esa solicitud, desde ese incidente, directamente saltarme a un cambio. Fíjense en que me dice asociar a un cambio. Yo podría venir acá y me dice, puedo asociar este cambio, esta solicitud directamente con un cambio, o puede ser que esta solicitud origine un nuevo cambio, ¿sí? Yo podría venir y vincular con uno ya existente, en donde lo que va a hacer es mostrarme los cambios abiertos, seleccionar uno en particular y vincularlo. Es decir, ya me aparece una vinculación y tengo 2 caminos adicionales. No solo el de crear el cambio directo, sino desde problema paso a cambio, y el segundo camino es desde incidente también puedo pasar a cambio sin ningún inconveniente. Si vuelvo a la lista general de cambios, me van a aparecer en una forma de lista, pero también tengo la posibilidad de ver una vista de agenda, en donde dependiendo de las fechas en las que yo haya seleccionado, puedo cambiar si quiero ver una semana en particular o un mes en particular. Puedo cambiar los meses, volver hacia atrás o ir hacia adelante para ir mirando y con un código de colores identificar si los cambios son estándar, mayores, menores o incluso algún otro tipo si yo tuviera otro tipo adicional. Muchísimas gracias por atender este video y los invito a continuar mirando nuestros videos. Muchas gracias.